GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 12 de noviembre de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Continuando con nuestra serie de gobernantes absolutistas, dialogaremos de los dictadores latinoamericanos del siglo XIX en su segunda parte. Este es nuestro octavo programa de la serie en que conocemos los tiranos que ocuparon el más alto cargo de una nación, una nación en general, y ahora hemos llegado a nuestra amada América Latina, beneficiándose exclusivamente ellos y el reducido grupo de personas que los sostenían, incluso destruyendo naciones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días al auditorio, un gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días. Ignacio, amigo, buenos días. Radio escuchas a sus órdenes en este sábado. Y bueno, vamos a seguir con nuestra música de fondo, música folclórica latinoamericana. En esta ocasión vamos a estar escuchando el pájaro chogüí, algo muy típico de Latinoamérica. Y bueno, algo que comentábamos el programa anterior, cuando empezamos a hablar de los dictadores, porque habíamos anunciado, bueno, que Haití, que fue el primer país latinoamericano que logró su independencia, el segundo de América después de Estados Unidos. Luego mencionábamos que empezaron a surgir las independencias de los países de América Latina, sobre todo los que provenían de España, los que eran los países hispanoamericanos. Y también comentábamos que en buena medida algo que había surgido de ese entonces fue el hecho de que algunos países que estaban unidos como un solo territorio durante el virreinato, ahora por intereses personales, por intereses de castas, de familias, empezaban a dividirse y empezaban a separarse, y de ahí empezaban a surgir, incluso de los caudillos de la guerra de independencia, empezaban a surgir algunos de los dictadores más duros que el siglo XIX conoció en nuestra América Latina. Pero bueno, vamos a empezar del sur para el norte. Vamos a hablar de Argentina. Juan Manuel de Rosas. No sé quién de ustedes quiere empezar a platicar de él. Doctor, bueno, pues vamos a hablar un poquito, como usted comenta, del sur hacia el norte. Creo que también aquí hay un aspecto a destacar entre todos los dictadores, o casi todos los dictadores, y es que casi todos terminan en el exilio o terminan asesinados. ¿Y por qué se da esta situación? Porque sustentan el poder más que en una ideología, en un culto personalista. Y esa es una de las características precisamente del personaje del que vamos a hablar. De hecho, se dice que él intervenía de manera personal en todos los aspectos del gobierno que podía, pero también un aspecto a destacar de este personaje es que, a diferencia de muchos de los dictadores, él no entra en el poder derivado desde un inicio, pues, de tener un interés exacerbado por la vida militar, y tampoco ni siquiera en un principio
por haber hecho vida política de joven. De hecho, él provenía de una familia de gente muy pudiente económicamente. Gobernó la provincia de Buenos Aires y dirigió la política exterior de la Confederación Argentina durante casi 30 años a mediados del siglo XIX. Y su gobierno, como dije, se caracterizó por una intervención personal en cada aspecto de la vida de los bonaerenses, desde las cuestiones públicas hasta las privadas, y es hasta la fecha todavía conocido el ejercicio del poder por parte de él como la época de Rosas. Él nació el 30 de marzo de 1973 en el Virreinato del Río de la Plata. Sus padres eran propietarios de tierras que administraba personalmente el padre de él, León Ortiz de Rosas, y precisamente León Ortiz de Rosas, como propietario de esas tierras, también tenía una carrera militar y era funcionario del virreinato. Los deseos de él era que Juan Manuel de Rosas se dedicara a la vida militar, pero él no decidió no hacerlo, y contrario a ello se sintió más interesado por la vida de campo, en donde, según la opinión de los historiadores, se sentía más libre y no debía subordinarse a una jerarquía rigurosa como en el ejército. Después de pasar por una escuela privada en Buenos Aires, se dedicó a la administración de la estancia familiar. En 1806, porque recordemos que Argentina tuvo intervencionismo por parte de los ingleses, durante la primera invasión inglesa a Río de la Plata participó en la reconquista de Buenos Aires, ya estaba involucrado de alguna manera con actividades militares. Al año siguiente, durante la segunda invasión, se alistó en una compañía de migueletes junto a la que actuó en la defensa de la ciudad. No participó en el proceso de la Revolución de Mayo, que, como sabemos, la Revolución de Mayo es un proceso que se desarrolló en Buenos Aires en mayo de 1810 y que concluyó con la destitución del virrey español y su reemplazo por una junta de gobierno local. Durante ese periodo, mientras estaba este pleito en Argentina, él se dedicó a la administración de las estancias familiares en la provincia de Buenos Aires. En 1815 se separó de los negocios familiares e inició una empresa de producción de carne salada para exportar en sociedad con 2 personajes, y gracias al éxito obtenido en sus empresas durante la década de 1820 se dedicó a comprar tierras y a administrar estancias. Dicen que era muy observador, minucioso y detallista. Durante sus años como empresario aprendió a conocer e interpretar las costumbres de los habitantes de la campiña. Se manejaba con ellos con un rigor paternalista que lo hizo muy popular. Era riguroso, pero también compartía su comida, sus trabajos, sus condiciones de vida, y con eso se ganó la confianza de la población local. Cuando inició su vida política, él ya era un hacendado rico y respetado. Es decir, él no estaba en la política por necesidad y, como comenté, tampoco era su vocación inicial el dedicarse a la vida militar o política. Pero cuando ya se incorpora, lo apoyaba tanto la élite de terratenientes como las clases más humildes, porque veían en él a alguien que entendía sus necesidades. Pues tenía esta sensibilidad para involucrarse con todas las personas, y se ganaba el afecto de la gente, y aparte se ganaba el respeto de los terratenientes por el poder económico que detentaba. Fue conocido por su sentido práctico y su habilidad para manejar a los subordinados. Tenía una voluntad negociadora que, acompañada por su poder militar, con frecuencia le permitía ejercer su voluntad. Para los bonaerenses era la persona indicada para pacificar y organizar la provincia. El 8 de diciembre de 1829 fue elegido gobernador por la Junta de Representantes, y ellos le otorgaron facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Este epíteto realmente lo iban a denominar como restaurador del orden, porque precisamente a principios del siglo XIX Argentina estaba también, como la mayoría de los países latinoamericanos, pasando por un proceso de reconstrucción, por lo que hacía al orden gubernamental, y entonces lo iban a nombrar restaurador del orden, pero ese título era muy poco usado. El correcto era restaurador de las leyes, y así lo llamaron el 6 de diciembre de 1829, cuando lo eligieron como gobernador con facultades extraordinarias. Hay que tener en cuenta, esta es la justificación de por qué lo llamaron así, de que para tener leyes
era necesario primero que tuvieran una constitución. Las Provincias Unidas, que luego se pasaron a llamar Confederación Argentina, tuvieron 2 experiencias constitucionales previas fallidas, y entonces ya era imposible elaborar leyes derivadas de alguna constitución. Entonces, cuando llamaron a Rosas como restaurador de las leyes, eso tenía la connotación de volver a la tradición legal española para organizar la vida de la época. Era más o menos como la vida legal británica, que se rige por tradiciones no escritas. En medio de la anarquía que hubo en esa época, el hecho de usar antiguas leyes de España funcionó bien por un tiempo para poder ordenar las cosas. Entonces, esa fue la razón por la que le dieron ese título. Entre 1830 y 1831 se profundizaron los conflictos entre unitarios y federales, y en ese contexto Rosas apoyó la formación del Pacto Federal, que agrupaba a las provincias lideradas por federales con la promesa de favorecer la sanción de una constitución nacional. Como se advierte, el papel de él era intentar unificar al país bajo una constitución para establecer un gobierno de leyes, pero jurídicamente era imposible el dotar de validez a las constituciones que previamente habían sido abolidas. Por eso es que tenía que sancionar una nueva constitución. Había una unión de antagonistas que se llamaba la Liga Unitaria. Ellos fueron vencidos y Juan Manuel de Rosas encontró el modo de postergar la convocatoria para la sanción de la Constitución. Entre 1832 y 1835, a causa de disidencias con la Junta de Representantes, se retiró de la actividad política, pero en 1834 sucedieron nuevos conflictos entre las provincias del norte, y eso creó otra vez un clima de incertidumbre, y ante el temor de que otra vez hubiera anarquía, debido precisamente a esa anarquía, le habían dado este título con facultades extraordinarias para unificar al país y para dar un orden. Entonces los representantes bonaerenses vuelven a elegir a Rosas como gobernador de la provincia en las condiciones que él imponía. Es decir, se va, vuelve a haber temor de anarquía, y cuando le piden que vuelva dice sí vuelvo, pero bajo mis términos. Y los términos eran otra vez facultades extraordinarias y toda la suma del poder público. A partir de ese momento comenzó ya un periodo que duraría hasta 1852, en el que Rosas fue la persona más poderosa de todo el país. Mediante distintos pretextos se negó a convocar un congreso constitucional para organizar las provincias, a las que mantuvo dominadas con una política de control económico que consistía en evitar compartir los ingresos de la aduana, pero compensándola con subsidios para que dependieran económicamente de él. Como se ve, todo este tipo de actos de poder que tenían que ver con el control del gobierno mediante el uso del poder económico, pues tiene también mucho que ver con la experiencia que adquirió como hacendado, porque después de todo, el saber manejar los recursos y administrar, y el hecho de intuir hacia dónde dirigir el poder económico, pues es muchas veces una característica de los empresarios que saben cómo alentar y cómo desalentar mediante el uso del dinero. El gobierno se transformó en una dictadura, y justamente eso es lo que lo tiene aquí, y por eso no dudó en aplicar métodos de terrorismo de Estado. Tenía un grupo de choque que era la Sociedad Popular Restauradora, y esa Sociedad Popular Restauradora se conocía como la Mazorca, y se transformó en un grupo parapolicial de control de la sociedad. Construyó una unificación ideológica sostenida por un sistema de símbolos como el color rojo, las divisas, y eliminó cualquier forma de disidencia. Entonces podemos ver lo que habíamos comentado. En primer lugar, se supone que le otorgan el título de restaurador de leyes, pero él, por su personalidad autoritaria, y creo que todos los dictadores también tienen en algún grado un cierto egocentrismo, se rehúsa a darle prisa a la sanción de la Constitución y hace depender todo el poder del país de él. En segundo lugar, el control absoluto de todas las provincias mediante la restricción de recursos económicos y mediante la asignación de los recursos que le convenían. Y en tercer lugar, el uso de métodos que apabullaban, que denigraban a la población, como el establecer grupos de choque para eliminar a la disidencia. Entonces, yo aquí dejo mi intervención, creo que es una síntesis más o menos detallada de cómo fue el encumbramiento de Juan Manuel de Rosas. No sé, doctor Carlos, si tengan ustedes algo que decir al respecto. Sí, vamos a platicar un poquito más. Yo creo que Carlos tendría algo que decirnos, nomás déjenme hacer un comentario muy breve sobre el mismo Rosas y pasar a una pausa
después de la muy interesante presentación que nos hace Nacho de Juan Manuel de Rosas, yo nada más quiero comentar lo siguiente y voy a dejar para que Carlos nos opine lo que guste enseguida. Esa intervención que nos mencionaba precisamente Nacho en la vida privada alcanzó la vida eclesial, O sea, de alguna manera Juan Manuel de Rosas tuvo mucho que ver con las decisiones de la Iglesia Católica Argentina. Déjenme recomendarles una película maravillosa que se llama Camila, que fue filmada en 1884 y que trata precisamente de la situación que se vivía en la Iglesia bajo el gobierno de Rosas, en esa época que nos decía Nacho que era la época de Rosas. Es una mujer que se enamora de un sacerdote. El sacerdote termina por caer dentro de lo que podríamos llamar los amores de aquella mujer, y ambos viven una vida, pues vamos a decir, desde el punto de vista de la iglesia, pecaminosa. Pero bueno, todo hubiera terminado si la iglesia hubiese sancionado al sacerdote, lo hubiese excomulgado y a ella también. Pero interviene Rosas. Y el resultado de la película es increíble, porque la verdad de las cosas es que Rosas toma decisiones de carácter civil en cuestiones religiosas. Les recomiendo mucho. Camila, filmada en 1884. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar le voy a pedir a Carlos que nos continúe platicando de Juan Manuel de Rosas. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de los dictadores latinoamericanos del siglo XIX en su segunda parte. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario, abogado consultor con acentuación en amparo. E Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, Carlos, querías agregar algunos detalles acerca de Juan Manuel de Rosas, ese dictador argentino del siglo XIX. Así es, doctor, pues muchas gracias por permitirnos conocer y aventurarnos esta investigación de este personaje del que yo había escuchado hablar un poco, no mucho, pero sí un poco. Sí, todo un ícono en el siglo XIX en la naciente Argentina como nación, que no es muy distinto como decíamos en México. Ahorita, como Ignacio acaba de decir, el Partido Unitario, el Partido Federal, es lo mismo, centralistas y federalistas que no se ponen de acuerdo para diseñar el proyecto de nación. Juan Manuel de Rosas efectivamente era hijo de terratenientes y era como los buenos cactus, entre más les cargabas, más propiedades le encontrabas. Entonces, sigue acumulando, es más, tan es así que todavía un poco antes de retomar sus líderes políticas, estamos hablando entre 1820 y 1829, entabla un litigio contra sus propios padres, el cual ayuda a un tutor para, como quien dice, pues ganar esas contiendas jurídicas. Entonces, como bien apunta Nacho, pues sí fue gobernador de Buenos Aires en varias ocasiones, y su protagonismo no solo quedó en la mera gobernación, también intervino en muchos conflictos internos, por ejemplo, un conflicto entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que terminó así con un tratado también de paz, y negociaron hasta con cabezas de ganado. Es un dato que poca gente conoce. Otro dato es que permitió la libre entrada, sin derecho a cobrar, como quien dice, derecho de agua, al Río de la Plata, y decretó lo que también muy poca gente conoce, la independencia de la República del Uruguay. En ese momento el Uruguay fue parte de la República Argentina. Entonces, y
Y precisamente, así como otros se hacían ostentar, como veremos más adelante con Santana, como Su Alteza Serenísima o otro tipo de autoproclamaciones, él también se autoproclamó como el exterminador de la anarquía. ¿Por qué? Por la famosa crisis de los 20, o sea, estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, en donde hubo una serie de múltiples guerras contra Brasil, guerras contra otro tipo de naciones apenas surgientes, y sobre todo una persona, no quiero parecer, vamos a decirlo en tono más elegante para que no se oiga tan llano, con una capacidad argumentativa y retórica que lo mismo asusaba a los vamos a decir, a las poblaciones civiles que a las poblaciones indígenas, con un doble discurso, tanto llamando a la paz como iniciando un grito de guerra. Entonces, todo este tipo de dictadores, y creo que es pertinente hacer una aclaración que platicábamos ahorita tras bambalinas de nosotros estamos haciendo un análisis histórico, no estamos haciendo una apología de la dictadura, estamos haciendo un análisis objetivo histórico, que en su momento no todo fue negativo, pero los excesos de estas personas fueron los que también los llevaron a la perdición. Juan Manuel de Rosas ahí parece que no, pero también tuvo una importante política de reforma agraria, selectiva, pero reforma agraria al fin de cuentas. Y es precisamente cuando ya muchos años después termina como muchos, derrotado porque no pueden eternizarse en el poder y mueren como tú dijiste, doctor Alberto, olvidados no lo sé, pero al menos en el exilio o en el abandono, en la soledad, sí, él terminó retirándose a las tierras británicas, precisamente aquel famoso puerto donde partió el Titanic, Southampton, y ahí terminó sus días a la edad de 77 años, una edad que para ser el siglo XIX pues era bastante considerable, ya que el promedio de vida sabemos que en aquellos siglos pues no era mayor a 50 años. Entonces, después de muchas guerras civiles, de muchos guerras intestinas hasta con sus propios precisamente contemporáneos, así una vez se encuentran ahí en el Parque de 3 de Febrero en Buenos Aires un monumento ecuestre a Juan Manuel de Rosas. O sea, más allá del bien o del mal, pues tuvo su aportación a la historia y el desarrollo de lo que fue la República Argentina, con sus frivolidades, con sus excesos, pero al final de cuentas, pues no deja de ser un personaje de la historia que estamos analizando. Aquí mi breve intervención, pero son pequeños detalles que sí quería yo puntualizar y seguimos comentando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues subimos un poquito en el mapa y llegamos a Paraguay. Donde Doctor, perdón, nada más. Sí, perdón, claro. Aquí me gustaría tener una intervención en relación a un aspecto muy interesante que usted comentó sobre la interferencia que tuvo Juan Manuel de Rosas con el clero. Y precisamente a raíz de ese comentario de usted, efectivamente, es decir, durante su mandato introdujo una reforma eclesiástica en la que inclusive equiparó la legitimidad moral de la Iglesia a la legitimidad de los entes públicos del Estado, al grado de volver oficinas públicas las iglesias y de reformar las fachadas de las catedrales para que se parecieran más a los edificios romanos y no tanto a algo que tuviera que ver con el culto a la religión. Pero la pregunta iba orientada precisamente a esto: la opinión de ustedes en relación a si de verdad, no nada más con los dictadores, sino inclusive en las democracias, es posible de verdad ejercer un poder totalmente al margen de la religión. Y pregunto porque es una experiencia que nosotros vivimos hace apenas unos pocos años y que estamos viviendo. El presidente que actualmente tiene depositado el poder público en nuestro país, pues deriva de un partido político que se llama Morena. Arrancó su campaña presidencial el día 12 de diciembre, dice que tiene una estampita de la Virgen de Guadalupe en su cartera. Entonces, ese tipo de situaciones, de alguna manera o de otra, está aprovechando las plataformas políticas establecidas por la Constitución, en una Constitución que garantiza la separación absoluta entre el Estado
y el clero, y está valiéndose de principios religiosos. Inclusive, por ejemplo, en las mañaneras él cita mucho la Biblia. A lo que voy es de veras dable ejercer el poder público al margen absoluto de los principios religiosos, porque también me viene a la mente el aspecto que tiene que ver con esta pugna que hay entre si que viva la familia o los que están en pro de la eutanasia y el aborto, o ese tipo de cuestiones, que más que principios morales, muchas veces ese tipo de discurso deriva en discusiones de dogmas religiosos. Digo, creo que me parecería interesante conocer su opinión al respecto, porque es algo que no solamente hacen los dictadores, sino que también está presente en democracias. No sé, Carlos, ¿quieres contestar tú? Pues bueno, es que te voy a contestar, de hecho, lo que me dijo un amigo que es comerciante, empresario, y si ya me lo dijo hace 27 años, lo vuelvo a reiterar 27 años después, preservarme su nombre. Miren, nadie es políticamente puro. Inclusive los que se llaman organismos que se dicen autónomos no son enteramente autónomos. Todos tienen su corazoncito del color y sabor que tú quieras, la religión. Aquí el tema es no volverlo algo un poco más institucionalizado, que es lo que se llama un Estado confesional, donde abiertamente el Estado es, como por lo que pasa en Gran Bretaña, que es el anglicanismo, con una tolerancia, como religión oficial, con una tolerancia hacia las demás, hacia el catolicismo y otras religiones. O como pasa en Costa Rica, que el oficial es el catolicismo con tolerancia a las demás iglesias y por qué no decirlo, hasta sectas. No, yo siento que aquí más bien la tentación pudiera ser un momento determinado dejarte envolver por alguna élite de algún grupo un poquito religioso. Tú hablas de varios temas, son temas que no voy a reproducir porque han dado motivo muy malamente a posturas extremadamente radicales, y todavía las que vienen a raíz de muchas controversias jurisdiccionales, como la que iba a resolver el Pleno de la Corte el pasado miércoles, 9 de noviembre, en relación a los ornatos navideños en espacios públicos. Pero bien, siempre va a haber una pequeña tentación, un poder latente, un factor latente de un momento determinado, pero más que la religión, yo lo veo como que en favor, así a lo mejor, de un grupo, no tanto así una declaración abierta. Sí, la retórica es muy bonita, puedes citar cosas de los evangelios bíblicas. En la Unión Americana, pues es un contexto completamente distinto, porque ahí se jura sobre la Biblia. No dicen si católica, cristiana, presbiteriana, evangelista o bautista, pero al final todos dicen, y que Dios me ayude, y ahí sí les tomamos la palabra, porque cada decisión que toma cada presidente, sea demócrata o republicano, que para qué queremos. En el caso de los dictadores, no dudo que haya habido la posibilidad, bueno, en aquella época, en el siglo XIX, una posibilidad de utilizar esas figuras, de un poder de seducción también, para valerse, sentirse hasta como quien dice, como ungidos, ahora sí, en el sentido de la palabra, ¿no? Es como los autores de la verdad, como los dueños de la verdad. No, por ahí no va la cosa, pero yo pienso que acentuándolo en ese terreno, pues digo, nada más así como un discurso, nada más, pero yo veo ahorita en estos tiempos realmente así una cuestión abierta, como quien dice, estoy dando catecismo a la hora de dar una conferencia de prensa, o dar catecismo en un programa de gobierno, o buscar una serie de adeptos, pues yo no lo veo así desde mi punto de vista, así tan abiertamente. Quién sabe en otros países, quién sabe en otras épocas. Lo que sí recuerdo, en la época del Partido Único, muchos funcionarios, como quien dice, eran católicos de closet, y muy a la sorda hacían sus ritos del bautismo, confirmación, comunión, así, nada más en petit comité, no tan abierto por ese estado, por ese exagerado respeto al Estado laico. Bueno, hasta aquí mi opinión, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, y al regresar le voy a pedir a Carlos que nos continúe platicando de Juan Manuel de Rosas. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM.
tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando los dictadores latinoamericanos del siglo XIX en su segunda parte. Con nosotros el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, amante de la historia, y el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, también amante de la historia. Y estamos platicando de este personaje tan especial, conocido como el Dr. Francia en Paraguay. Ya nos presentaba una visión bastante interesante Nacho Salcido, pero ahora Carlos Huerta quiere comentar algo más. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. No, pues nada más respecto del doctor Francia, les decía ahorita en corte que no tuvo un dominio absoluto como todos los dictadores. Quiere decir que aunque fuera tenuemente había una serie de contrapesos entre la opinión pública, sus detractores y demás, y hubo varios intentos, tanto jurídicos, vamos a decir, el equivalente a un desafuero, un desconocimiento, como procedimientos legales que también él se encargó de socavar. Realmente les digo, ese poder no es tan absoluto como muchos lo imaginamos, como muchos lo creemos, y al final de sus tiempos pues terminó como muchos en soledad, en el abandono. Paraguay es una república que, como después lo veremos en los siguientes programas, también tuvo una segunda dictadura también muy terrible con Alfredo Stroessner, y por solo mencionar algunos. Entonces, pero al final de cuentas el pueblo guaraní ha ido saliendo avante de una tras otra de varios escollos así, tanto políticos como económicos. Entonces, eso, vamos a decir, es una rayita más al tigre. Y pues bueno, aquí cerramos una intervención para volver ahora sí del sur hasta más al norte, concretamente a Mesoamérica. Ok, entonces vamos a platicar de Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, mejor conocido como Antonio López de Santana. Y bueno, Carlos, pues adelante. O simplemente Santana, así a secas, ¿verdad? Bueno, pues él fue orgullosamente veracruzano, nacido el 21 de febrero de 1794. Formó parte, que es lo que a veces lo dejamos un poco en el olvido. Y hay que hacerle, no somos santanistas, aclaro, pero sí nada más reconocerle el mérito en la justa medida hasta donde es. Poca gente identifica, porque nada más lo identificamos con la pérdida, ¿verdad?, del territorio que ahora conforman los Estados Unidos del Norte de América. Nada más lo identificamos con aquella batalla cercana a Monterrey, donde tiene que echar en corrida al ejército invasor, y cuando está a punto acaba de apabullarlos, pues se queda dormido en una siesta y es recapturado. No nos olvidamos de que nada más nos retenemos lo de su autoproclamación de su Alteza Serenísima, y en aquella película vamos a pensar que es una licencia literaria que se llama Mexicanos al Grito de Guerra, cuando el personaje de Santana le dice a Manuel María Lombardini: mira, yo he sido presidente de la República entre constitucional, interino, sustituto y demás como unas 11 veces, y esto está siendo muy cansado para mí. A la próxima yo quiero ser emperador. Les digo, para que vean lo que es la ceguera, la visión, la sordera por el ejercicio del poder. Pero bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque nuestra raíz es profunda. Entonces, esa raíz es que formó parte del ejército trigarante, el Plan de Iguala. Estuvo con Iturbide, estuvo con Guadalupe Victoria, estuvo con Guerrero, estuvo con Quintana Roo. Entonces, él tuvo sus intervenciones sumamente importantes en la consolidación de la independencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya hemos hablado en estos programas hasta el cansancio, o exhaustivamente dicho de manera elegante, de lo que fue Iturbide. Pues precisamente Santana forma parte, luego de que Iturbide firma los tratados de Córdoba, donde se reconoce el México independiente. Él siempre estuvo en contra del propio Iturbide, y empezaron a iniciarse las primeras revueltas. Entonces él inicia esas batallas,
y ya después empezaron nuestros primeros gobiernos de corte federalista. Por eso digo, no somos muy distintos de la República Argentina, de la República Brasileña, no sé, será cuestión de investigarlo. Creo que un tiempo Uruguay consideró la posibilidad de ser, en lugar de ser una república unitaria, ser una república federal. Entonces, él en principio era un federalista. Sin embargo, es más, y pocos le recuerdan que fue el último que los echa en corrida a la último intento de invasión, una intentona de invasión española, precisamente allá por su tierra, por Veracruz, lo cual hizo que cobrara mucha popularidad y empezara a hacer un poco más, iniciar su trayectoria política. No era un estratega así, digamos, non plus ultra, por así decirlo, pero le tocan varias intervenciones. Pues le toca la famosa guerra, el conflicto de la guerra de los pasteles, le toca precisamente precisamente la independencia de Texas, o lo que fue Coahuila, Texas, para ser concretos, y esa lucha enconada entre centralistas y federalistas. Él en un principio vamos a decir que era liberal, pero como se van dando las circunstancias, pues si dicen, si maulla como gato, tiene ojos de gato y camina como gato y come comida de gato, pues es gato. Entonces terminó volviéndose, pues sí, centralista y, como dirán por ahí, hasta conservador. Entonces empieza a una guerra muy intestina, y es cuando se dan lo que hemos platicado, los famosos triunviratos. ¿Qué era un triunvirato? Era una junta de notables que se adueñaba del poder, y entre ellos no había una rotación del poder, no una permeabilidad así de alternancia del poder, alternancia democracia, no, nada, cero. Era entre unos iban rotando, tú fuiste presidente, ahora te toca ser vicepresidente, ahora te vas de líder del Senado, de líder de la Cámara de Diputados, de presidente de la Corte, de vicepresidente de la Corte. Entonces le toca precisamente a Santana toda la situación. Por eso decíamos que fue presidente tanto constitucional electo como sustituto, interino, y en otras de esas, pues hay que decirlo en vulgar lingüe, pues hasta se agandalló del poder. Hasta aquí mi nota introductoria de lo que es este personaje de Santana, y le dejo la palabra a mi amigo Nacho Salcido. Gracias, Carlos. Adelante, Nacho. Así es, doctor, y de hecho, bueno, aquí hay un punto que entiendo que usted tenía interés en abordar, que era una creencia errónea, ¿no?, de la mayoría de las personas, en el sentido de que Antonio López de Santa Anna había vendido la mitad del territorio del país. Y entiendo que tiene usted algo que decir al respecto, doctor. Sí, en México y en muchos países del mundo hemos vivido con una serie de fantasías, de mentiras. Se dice lo que la gente quiere que se crea, se sueltan palabras, se sueltan cosas que no son, y la gente termina por aceptarlas, por creer que es cierto. Carlos ya mencionaba algunos aspectos interesantes. Santana pierde Texas habiéndolo ganado, la pierde por un error grave de militar. Pero en el caso particular de los territorios que serían hoy California, Nuevo México, Arizona, es decir, el resto del territorio, no los vendió Santana de ninguna manera. No es cierto que haya sido el más grande vendedor de la historia de México. Se perdieron en una guerra de lo más tonto que se puede imaginar, porque a pesar de que los centros de distribución de armas y alimentos de Estados Unidos estaban muy lejos, se permitió que llegaran hasta la Ciudad de México y lograran dominarla. Algunas veces hemos comentado que si los generales que hicieron la guerra de reforma y combatieron a los franceses en 1860 hubieran sido los generales que combatieron a los americanos en los años 40, jamás hubiésemos perdido sus territorios. Lo que pasa es que los intereses particulares que existían entre la gente que estaba alrededor del ejército, que no todo el ejército dependía de Santana, por un lado fueron indolentes, muy indolentes, y por otro lado, pues fueron ambiciosos. Y la verdad de las cosas es que Santana no vendió el territorio.
lo perdió México, lo perdieron los generales, uno de ellos fue Santana, pero fue solamente uno de ellos, ¿sí? Entonces es importante ir quitando, no por ayudar a Santana, sino simplemente por ser honestos con la verdad histórica, que es, Santana no vendió los territorios, se perdieron. Estados Unidos utilizó toda su fuerza para conquistarlos. Pero adelante, Nacho. Así es, doctor, y precisamente también es un aspecto poco exacto, porque pues no fue propiamente Antonio López de Santa Anna quien estaba en el ejercicio del poder cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estaba en el poder como presidente sustituto de la República Ricardo Barroso Agramont. Entonces, a partir de allí, este argumento de la venta te viene como algo que no se corresponde con la historia. Pero aparte, como usted bien dice, y creo que usted precisamente como estudioso de la historia, no sé si coincida, el hecho de que una decisión política sea o no acertada solamente puede calificarse con el transcurso del tiempo, a veces de pocos años y a veces de siglos. Y en este caso, pues el hecho de firmar ese tratado después de una guerra, como usted lo comentó, de mucho desgaste, y que se dio en el marco de opiniones divididas entre quienes querían que se continuara con la guerra mediante una guerra de guerrillas y otros que ya optaban por la pacificación, se optó por el tratado, y con ese tratado se logró la paz. Se fijaron las fronteras entre México y Estados Unidos, pero lo relevante, doctor, es que aunque ha habido modificaciones numerosas, en la esencia los límites establecidos mediante ese acuerdo internacional siguen vigentes, y la paz también continuó, al menos por lo que hacía al establecimiento de los límites territoriales. Entonces, pienso, salvo mejor opinión de ustedes, que no fue una decisión desacertada y que no fue más que la consecuencia, como usted dice, de haber perdido una guerra. Y si se pierde una guerra, y si me obligan a suscribir un acuerdo de paz que a la postre va a derivar en la terminación del conflicto, en la pacificación absoluta y en el establecimiento de límites que van a durar como han durado ya 150, más de 150 años, pues la decisión no se antoja tan equivocada. Lo que es verdad es que mucha gente tiene esa idea. Bueno, y como la mayoría de los dictadores, el problema con Antonio López de Santa Anna es que no tenía ninguna oposición. Él ya había ejercido algunos mandatos y luego regresa. Algunos integrantes, él regresó el 20 de abril de 1853, eligió para gobernar el Partido Conservador y nombró a Lucas Alamán como jefe de todos los ministros, pero Lucas Alamán muere a los 3 meses y los conservadores se quedaron sin un líder intelectual que lo controlara. Y como ya no había quien lo pudiera controlar, se convirtió en un dictador que no tenía ningún freno. Desterró a sus enemigos políticos del país, Melchor Ocampo y Benito Juárez, que fueron a refugiarse en Nueva Orleans, impuso el centralismo, los estados nuevamente se convirtieron en departamentos y la libertad de imprenta fue restringida. En 1854 se hizo un plebiscito en que su gobierno se prorrogaba indefinidamente, y es cuando adopta el título de Su Alteza Serenísima. El 16 de septiembre de 1854, en el teatro con su nombre, se entonó por primera vez el himno nacional, y los Estados Unidos le reclaman el territorio de la Mesilla, que esto es muy independiente a lo que habíamos comentado, y la vende por 10 millones de pesos. Entonces, este es el encumbramiento de él como un dictador. Estamos viendo que se valió de las mismas estrategias y las mismas tácticas para permanecer en el poder. Es aniquilar a la oposición, ya sea mediante la terminación de la vida de los opositores o bien mandándolos lejos al exilio. El hecho de no permitir la diversidad de opiniones mediante el control de la prensa escrita, mediante el control de la libertad de información y de expresión. Y también el hecho, pues después de todo, de generar un culto a su personalidad, que eso es clarísimo desde el momento en el que se hace llamar Su Alteza Serenísima, doctor. La característica, el punto en común de todos los dictadores es que llegan en momentos en los que existe un riesgo de que el pueblo caiga en la ingobernabilidad absoluta y ejercen mano dura para recuperar el control y para encarrilar otra vez el
el gobierno, y volvemos un poco a lo que habíamos comentado en el programa anterior, que dentro de todo lo malo que puede derivarse de los regímenes dictatoriales, pues lo cierto es que en el contexto de la desorganización de Latinoamérica durante el siglo XIX, pues quizá fue el mecanismo natural de la sociedad vista como un ente, como digamos, si viéramos el desarrollo de una persona en la infancia, pues necesitaron las sociedades de mano dura para poder formarse y dar pie a lo que somos ahorita, que seguimos siendo intentos de democracias en ciernes. La verdad es esa, la mayoría de las democracias de Latinoamérica todavía no se pueden considerar consolidadas, pero al menos ya hay principios, contrapesos, y se vuelve muy complicado que se ejerza un poder absoluto como el que se ejercía hace un poquito más de un siglo, doctor. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Magnífico. Yo quiero nomás, ya se nos acabó el tiempo, nomás quiero comentar detalles como estos, tan breves. Santana se le pidió en varias ocasiones que regresara a gobernar, se lo pedían los notables, o sea, Santana se quería ir. Otro aspecto interesante es que Santana, según datos precisos, no gobernó 11, sino 9 veces, pero esas 9 veces, la suma del tiempo que estuvo Santana en el poder no llega a un sexenio, son menos de 6 años, casi 5 años y medio. Otro aspecto interesante es el hecho de que en un momento dado se le conoció como el dictador resplandeciente, usando el concepto de dictador que mencionábamos en el programa anterior, donde hablábamos que tenía un sentido positivo la dictadura. Y voy a decir una blasfemia que a mucha gente le va a caer muy mal. Benito Juárez en los primeros años de su vida era santanista, porque Santana representaba una manera, una visión de nación que muchos querían. Claro, después Benito Juárez se volvió antisantanista a muerte. Ignacio Salcido Dávila, muchísimas gracias por este programa. Gracias a usted, doctor Gracias, Carlos, y muchas gracias al auditorio. Al contrario, un placer. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias por este programa. Gracias, doctor, por permitirnos hablar del famoso también seductor de la patria, que actualmente sus restos reposan en el antiguo panteón de Santa Rosa del Tepeyac, allá en Ciudad de México. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 19 de noviembre con el tema Dictadores Latinoamericanos del siglo XX. Ya vamos a entrar al siglo XX. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.